Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La mayoría de la población considera la prostitución como un tipo de violencia sobre las mujeres. Lo revela una encuesta del Ministerio de Igualdad y del CIS. Más del 79% de las personas encuestadas cree que esa actividad pone en riesgo la dignidad de las personas que la ejercen y casi un 72% estima que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres. Con estos datos en la mano, la ministra Ana Redondo, la ministra de Igualdad, asegura que la sociedad avala avanzar hacia la abolición. La inmensa mayoría de la ciudadanía considera que hay que avanzar en la abolición de la prostitución y en la articulación a través de la ley de trata de sanciones a los proxenetas. Y mientras Asturias se prepara para el 8M, este año la manifestación será en Villaviciosa. Desde la organización y el colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente, Carmen Codesal y Begoña Collado recuerdan que hoy más que nunca el feminismo es clave como motor de cambio. El porcentaje de jóvenes que son totalmente antifeministas es un porcentaje pequeño. Lo que hay es ahora un miedo a decir la palabra feminismo. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Quiere resaltar eso, las luchas que en todos los territorios, que en todos los países están haciendo las mujeres. Y el Congreso ha aprobado la revalorización de las pensiones. No ha pasado lo mismo con el escudo social, que no ha salido adelante en la Cámara Baja por los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts. Un paquete de ayudas sociales que incluía la moratoria antidesahucios para familias vulnerables o la prohibición de cortar los suministros básicos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se recuerda que hace un año Partido Popular y Junts votaron a favor de un texto que ahora rechazan con la excusa, dice el ministro, de los ocupas. Por su parte, el diputado popular, José Vicente Marí, dice que lo que rechaza su grupo es lo que consideran un artículo que ayuda a los delincuentes. Y por tanto, señorías, les tengo que decir que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley. Este Real Decreto Ley que hoy nos traen vuelve a ser testimonio de su nivel y de su carácter antidemocrático. Con esta apertura arranca el informativo matinal de RPA de este viernes 27 de febrero de 2026. Lo hacemos con Paula Rodríguez, con Ángeles García y con Elia Rivero en tareas de redacción, locución y producción, y con Pablo Mateo en la parte técnica, también con los siguientes titulares. Asturias Hoy. 6 personas han sido identificadas como presuntas autoras de incendios forestales en Asturias. Ahora se procederá a la apertura del correspondiente expediente administrativo y se dará traslado de las diligencias a la Fiscalía de Asturias. El consejero de Emergencias, Alejandro Calvo, recuerda que el Gobierno del Principado perseguirá a quienes prendan fuego al monte, ya que constituye un delito grave que puede conllevar penas de prisión y elevadas sanciones económicas. Disponemos de medios aéreos, disponemos de drones, de cámaras que son además pues invisibles para los causantes, y que sepan que les vamos a perseguir, que los delitos medioambientales, que los incendios son un delito muy serio, que se enfrentan a penas de cárcel y a multas muy importantes. Y los afectados por una enfermedad rara piden más investigación para un diagnóstico precoz. En víspera del Día Mundial de las Enfermedades Raras, hoy durante toda la mañana en el UCA van a dar visibilidad de sus peticiones, que pasan por la agilización de diagnósticos, mayor inversión en investigación, acceso equitativo a tratamientos y protocolos sanitarios específicos. Aquí en Asturias, según datos de 2024, hay 150.000 casos diagnosticados, afectan a 73.000 personas, muchas de las cuales están en una de las 13 entidades integradas en COCENFE Asturias. Sugerentes, Cristina Argüelles. Necesitamos una mejora sustancial de los servicios sanitarios, pues desde contar con profesionales formados y especializados hasta disponer de espacios libres de barreras arquitectónicas.
Y la Casa Real deja en manos de Juan Carlos I regresar a España tras la desclasificación de los papeles del 23F. Según fuentes de Zarzuela, la decisión de volver a residir en España depende exclusivamente del rey emérito, que vive desde el año 2020 en Abu Dhabi. Allí se trasladó tras las investigaciones sobre sus finanzas. El líder del Partido Popular pide su vuelta porque fue quien paró el golpe de Estado. Palabras que ha replicado su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz. Desde el Gobierno, Félix Bolaños dice que el Ejecutivo no tiene poder de decisión sobre este asunto. Yo creo que el presidente Feijóo ha sido muy claro. Hemos conocido estos días información del 23F, no nueva, ya la teníamos todos conocido, que ha quedado claro el papel determinante que ha tenido el rey Juan Carlos para la democracia de nuestro país. Depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Y hoy, 27 de febrero, se cumplen 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Lo hizo el pueblo de la mano del Frente Polisario. En la actualidad, esta fecha sigue siendo un símbolo de resistencia, construcción institucional y afirmación del derecho de los pueblos a decidir su destino. Sobre la mesa, el exilio, la dispersión y un proceso de descolonización sin terminar. Mohamed Embarek, representante de COSARA, la comunidad saharaui de Asturias, recuerda que muchos países han reconocido ya la legitimidad de la República como agente político. Es una realidad irreversible, es un miembro constituyente de la unidad africana, también es un país, una república reconocida por más de 60 países. El tráfico. Lo siguiente hasta ahora es conocer el estado de la circulación en las principales vías asturianas de la mano de tráfico de la DGT. Buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes y van a encontrar ya tráfico en aumento, especialmente en la autovía A66 en los entornos de Oviedo y Lugones en sentido norte, dirección Gijón, con hasta 2 kilómetros de retenciones. Al margen ya de esta incidencia, situación mucho más tranquila en el resto de carreteras asturianas. Gracias, DGT. Vamos ahora hasta Oviedo para conocer cómo empieza la mañana por allí. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el asunto? Tráfico lento por la entrada de la ciudad, desde la S2 a Plaza de Luis Oliver, y el resto de la ciudad, buena circulación. Gracias, Oviedo. Vamos hasta Gijón. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo arrancáis la jornada por allí? Bueno, hoy tenemos un poquitín más de tráfico de lo habitual por la lluvia, pero sin incidencias. Gracias, Gijón. Terminamos recorrido en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo empieza el viernes? Pues mire, tenemos un accidente en la Nacional 633 a la altura de Remasal, el resto todo normalizado. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de viernes y también para el fin de semana de la mano de David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada totalmente distinta a lo que venimos teniendo en los últimos días. Hoy nos cruza un sistema frontal que nos va a dejar un día con muchas nubes, con el cielo tapado, con precipitaciones en toda Asturias. Caerán en forma de nieve a partir de los 1.400 metros de altitud. Además, bajan mucho las temperaturas. Hoy perderemos en algunas zonas de Asturias hasta 10 grados en las temperaturas máximas. Mañana volveremos a disfrutar de ambiente estable y soleado, y el domingo incluso tendremos un ascenso importante de las temperaturas. La próxima semana arranca también con algo de lluvia. Asturias al día. A partir de las 9, Asturias al día, como cada viernes desde la Junta. Naciu Varillas, ya estás allí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Elia. Sí, ya estamos aquí, Amor Argüelles y yo, para hacer este programa de Asturias al día desde el Parlamento asturiano. El Gobierno de Asturias lanza el plan Agiliza para tratar de acortar la tramitación de la dependencia al plazo legal antes de que acabe el año 2026. Hay 7.500 expedientes en tramitación. Un plan de choque que supondrá movilizar 2,2 millones de euros e incluirá la contratación de más personal, así como novedades normativas y organizativas para facilitar el acceso a la prestación. Ayer, el debate en la Comisión de Derechos Sociales que hablaba sobre el asunto fue especialmente tenso, con descalificaciones personales y con una expulsión. Hoy vamos a hablar del asunto con Ana González Cachero, del Partido Socialista, Beatriz Polledo, del Partido Popular, Sara Álvarez Rouco, de Vox,
Xabel Vegas, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, de Somos, y Adrián Pumares, también del Grupo Mixto, en su caso en representación de Foro. En la segunda parte, como siempre, una entrevista política más en profundidad. Es el turno de Covadonga Tomé, la diputada del Grupo Mixto en representación de Somos, y en la tercera realizaremos 2 propuestas de ocio para este fin de semana que comienza hoy sin tener que salir de Asturias y con sus respectivos organizadores. La Cangas Mountain, una carrera de montaña que bate récords de participación y que se celebra mañana sábado en Cangues, y la exposición Artístiques, que se inaugura esta misma tarde de viernes, Elia, en Ubieu. Gracias, Nacio. Tomamos nota y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Pues son ya las 8:10 y estamos pendientes en estos momentos de conocer la actualización del SEPA sobre la evolución de los incendios que azotan parte del Principado. La última actualización habla de 10 incendios forestales, 8 activos y 2 controlados. Son datos de ayer por la tarde que, ante la mejoría de la situación, hizo que el Gobierno del Principado rebajase a 0 la fase de emergencia del Infopa, del Plan de Incendios Forestales. Los focos se reparten en 8 concejos, que son los de Amieva, Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Llanes, Lena, Parres y Somiedo. Esta mañana, como decimos, volverán a actualizar esos datos. Estaremos pendientes para facilitarles esa información. Y seguimos hablando de la situación de los incendios porque 6 personas han sido identificadas hasta el momento como presuntas autoras de un delito relacionado con incendios forestales registrados a lo largo de los últimos días en Asturias. Según el consejero de Emergencias, se procederá a la apertura del correspondiente expediente administrativo y a dar traslado de las diligencias a la Fiscalía de Asturias. El dispositivo conjunto de agentes medioambientales y brigadas de investigación de incendios, las BRIPAS, ha permitido identificar a 6 presuntos responsables de los fuegos que se han producido en Asturias en los últimos días. El consejero de Emergencias, que es Alejandro Calvo, recuerda que el gobierno asturiano seguirá persiguiendo a quienes causan incendios forestales, ya que constituye, dice, un delito grave que puede conllevar penas de prisión y elevadas sanciones económicas. Y creo que es muy bueno que eso lo conozca el conjunto de la sociedad, pero que lo conozcan también los delincuentes. Disponemos de medios aéreos, disponemos de drones, de cámaras, que son además pues invisibles para los causantes, y que sepan que les vamos a perseguir, que los delitos medioambientales, que los incendios son un delito muy serio, que se enfrentan a penas de cárcel y a multas muy importantes, y que por lo tanto no hay ninguna posibilidad de justificar este tipo de actuaciones. Las BRIPAS y los agentes medioambientales vigilan con drones y cámaras zonas con alta recurrencia de incendios. El presidente del Principado, Adrián Barbón, pide que exista conciencia sobre el problema ambiental que generan los incendios. También recuerda que este año es en el que más se va a invertir en prevención, con 100 millones de euros. Pues esta suele ser la época habitual del año en la que más incendios hay. Tenemos que hacer una reflexión colectiva. Y aquí hay que implicar a muchísima gente, porque nosotros este es el año que más vamos a destinar a la prevención y lucha contra incendios, 100 millones de euros, pero es importante también que la gente entienda que cuando a la mínima sospecha, al mínimo aviso, al mínimo incendio, tiene que avisar. Es importante controlar cuando la situación está empezando. Es muy importante y necesitamos la colaboración de todos y todas. Y los incendios en invierno se han convertido en un fenómeno habitual en Asturias en los últimos años. Estos fuegos siguen ocurriendo por una combinación de factores humanos, de gestión del territorio y la oportunidad de unas condiciones meteorológicas favorables. La gran cantidad de maleza que hay en los montes y las altas temperaturas que se han producido estos días son el combustible perfecto para prenderle fuego al monte. La gran mayoría de incendios forestales en Asturias son provocados por personas. El profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo, investigador de incendios forestales, Arturo Colina, explica que la motivación principal de los incendios intencionados es la regeneración de los pastos. No, las causas son humanas. Esta simultaneidad y esta diversidad de focos por toda Asturias está claro que tiene un claro factor humano de incendio provocado. Según las estadísticas, la mayor parte de ellos son provocados, o sea, intencionados, y dentro de esos son para regeneración de pastos. Pero la verdad es que
que también ya nos gustaría profundizar un poco más en esas causas, porque hay sitios donde no tiene ningún sentido ese aprovechamiento posterior. Arturo Colina subraya que existe un cambio más proactivo en la actuación de la Administración asturiana en la lucha contra los incendios forestales. Ahora se dedica más recursos para detectar a los responsables de esos incendios. Recuerda que el Código Penal castiga con penas de prisión y multas elevadas a aquellos que provocan incendios forestales. Se nota cierto cambio y cierta proactividad en la administración, porque ya hay sospechosos. Se han mejorado los medios, hay drones, hay cámaras, a ver si se avanza en identificar a los responsables. Las penas no son pequeñas, ¿eh? No, yo ya no digo ni cárcel ni eso, pero económicamente son elevadas. No sé si hay que endurecer las penas. Habría que avanzar en la línea un poco en la que se está trabajando, en poner más medios para tener más oportunidades de identificar a los culpables. Y lo avanzábamos en la portada de este matinal. Una encuesta publicada por el Ministerio de Igualdad indica que el 69% de los españoles se muestra bastante o muy de acuerdo con que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un porcentaje que se eleva hasta el 75% entre la población femenina. Con estos datos, la ministra Ana Redondo asegura que la sociedad avala avanzar hacia la abolición de la prostitución y hacia la articulación de sanciones para los proxenetas. En ese informe, elaborado por Igualdad sobre las percepciones sociales sobre la pornografía y la prostitución, se desprende que 3 de cada 10 personas creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por ella sería una medida eficaz para erradicarla. La inmensa mayoría de la ciudadanía considera que hay que avanzar en la abolición de la prostitución y en la articulación a través de la ley de trata de sanciones a los proxenetas, a los que mantienen las tercerías locativas y, en definitiva, al sistema prostitucional. Por lo tanto, es un aval a todo la estructura legislativa que estamos impulsando. Y mientras Asturias se prepara para el 8M, los colectivos organizadores de ese día, aquí en Asturias, sostienen que son más los jóvenes feministas que los que no lo son. Contradicen así los últimos datos del informe de FAD Juventud. Este año la manifestación por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se celebrará en Villaviciosa. Los organizadoras esperan que sea multitudinaria. Ahora más que nunca, dicen, es crucial reivindicar el feminismo como motor de cambio, aunque no comparten el informe de FAD Juventud que señala un crecimiento antifeminista en los jóvenes. Afirman que solo el feminismo podrá frenar al fascismo y animan a sumarse a los actos del 8M para que su voz suene más que nunca. En este caso lo hacen Carmen Codesal y Begoña Collado, integrantes de la organización y del colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente. El porcentaje de jóvenes que son totalmente antifeministas es un porcentaje pequeño. Lo que hay es ahora un miedo a decir la palabra feminismo. Tiene que ver unos poderes fácticos que son los que manejan ahora el mundo, que son los que controlan los algoritmos, los que controlan las redes a las que llega la gente joven. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Quiere resaltar eso, las luchas que en todos los territorios, que en todos los países están haciendo las mujeres, que son luchas por conseguir derechos, por conseguir igualdad. Y Gijón, seguimos hablando del 8M, iluminará su casa consistorial y sus fuentes de violeta la semana previa a la celebración del 8 de marzo. El Ayuntamiento ha preparado una programación especial con la implicación de la red de bibliotecas y los museos. La imagen central de la campaña son las escaleras del Roc de Cimavilla. Este año, la alcaldesa Carmen Morillón señala que quieren visibilizar el efecto de los bulos y los discursos negacionistas sobre la violencia machista y su influencia en la juventud. Hemos querido poner el foco sobre el efecto que producen las desinformaciones, los bulos y las noticias falsas relativas a la igualdad y al feminismo en un universo digital y su efecto en la ciudadanía en general y en especial en la juventud. Y el hombre acusado de apuñalar al hermano de su expareja en Allande continúa en dependencias de la Guardia Civil y se espera que esta mañana pase a disposición judicial. La agresión se produjo el miércoles. La mujer y su hermano fueron a recoger unos enseres a casa del detenido y este habría agredido al hombre, que tuvo que ser evacuado al hospital de Jarrio. Está previsto que el presunto agresor pase hoy a disposición judicial en los juzgados de Tineo. La Guardia Civil de Allande lo detenía en la madrugada del jueves por
por intentar matar en Pola de Allande al hermano de su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento. La mujer acudió con su hermano al domicilio donde ésta había estado conviviendo con el detenido para recoger sus pertenencias y enseres. La víctima, de 53 años, recibió a manos de la expareja de su hermana una puñalada en el costado. Tuvo que ser evacuado en ambulancia hasta el hospital de Jarrio. La Guardia Civil detuvo al agresor por un delito de homicidio en grado de tentativa. Y un hombre ha aceptado 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta de 14 años en Mieres. El individuo ha reconocido esas agresiones continuadas ocurridas entre marzo y noviembre de 2024. Fue la menor la que grabó algunas de las conversaciones para presentarlas como pruebas. El hombre también ha sido condenado a 9 años de libertad vigilada, 18 de alejamiento y al pago de 30.000 euros. Y seguimos con más asuntos cuando son las 8:20, porque Juana Rivas ha declarado ante el tribunal de Cagliari en Cerdeña, en Italia, que su expareja, Francesco Alcuri, acusado de maltrato a los hijos de ambos, golpeaba, escupía y les dedicaba insultos como bastardos. El hijo mayor de Juana Rivas y de su agresor también declaró como testigo ante el tribunal italiano que juzga a su padre, a este hombre, por maltrato infantil. Gabriel, de 19 años, lo acusa de hacerle vivir un infierno en el que temió por su vida y por la de su hermano menor. Ha relatado agresiones como insultos, escupitajos y golpes muy violentos. Por ejemplo, cuando viajaban en coche a bordo de un ferry y su padre, tras agredirlo, impactó su cabeza contra la puerta del vehículo. En otra agresión utilizó la alcachofa de la ducha para pegarle a su hermano. Además, ha contado también que los amenazaba para que culpara a su madre. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y en clave estrictamente política, la mayoría parlamentaria en el Congreso, que suman PP, Vox y Junts, ha tumbado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos. Partido Popular, Vox y Junts han vuelto a votar juntos contra el escudo social, que incluye la protección de los desahucios de familias vulnerables, pero también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026. Durante el debate, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado que el PP y Junts votaron a favor de hace un año del mismo texto que ahora rechazan con la excusa de los ocupas. Por su parte, el diputado del PP, José Vicente Marí, le ha replicado que su grupo está en contra de un artículo que afecta a los delincuentes. Y por tanto, señorías, les tengo que decir que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley. Este Real Decreto Ley que hoy nos traen vuelve a ser testimonio de su nivel y de su carácter antidemocrático. Lo que se ha conseguido sacar adelante el Gobierno es la revalorización de las pensiones. Solo Vox ha votado en contra. La aprobación de ese decreto supone una subida del 2,7% de las pensiones contributivas. Las no contributivas se incrementarán un 11,3%. Los pensionistas ayer volvían a salir a la calle para pedir el blindaje de sus jubilaciones en la Constitución. Reclaman la inclusión de un artículo en el texto constitucional que proteja las pensiones públicas ante la hipotética pretensión de un futuro gobierno de recortarlas o privatizarlas. Yolanda Navarrete es portavoz de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones y Eduardo Madroñal es el portavoz en Asturias. Y ahora mismo lo que más nos preocupa es eso, que las puedan recortar o privatizar. Por eso pedimos como un derecho fundamental para que no se puedan tocar. Los jubilados inyectan el dinero, el 40% en impuestos, 20% de IRPF y 20% de IVA. El resto lo invierte en ellos, en sus hijos, en los nietos. Y COCENFE Asturias conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras o de Baja Prevalencia en el UCA. El día es mañana, pero hoy se realizará un acto con una mesa informativa donde estarán presentes las 13 entidades federadas que representan a personas con una enfermedad rara. En Asturias, según datos de 2024, hay 150.000 casos diagnosticados que afectan a 73.000 personas. Van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 2 en la zona de consultas externas del
el Hospital Universitario Central de Asturias. Es un acto informativo, de difusión y reivindicativo, y a las 12:30 tienen previsto la lectura de un manifiesto. En él se van a leer los 15 puntos que consideran prioritarios para avanzar en estas enfermedades. Algunos de ellos los adelanta Cristina Argüelles, que es la gerente de Concefe Asturias. Necesitamos una financiación estable y suficiente para las entidades que trabajan con enfermedades raras y de baja prevalencia y de sus familias. Necesitamos garantizar una atención sociosanitaria de calidad para todas, haciendo que los recursos estén disponibles en toda la zona geográfica del Principado de Asturias. Hay que buscar también un protocolo ágil para que todas estas enfermedades de baja prevalencia sean incluidas en el registro de enfermedades raras, y hay que impulsar la investigación de todas estas patologías. La investigación es clave en cualquier enfermedad y para este tipo de afecciones raras es primordial para superar el diagnóstico con un promedio de 4 años. También para mejorar su calidad de vida y encontrar tratamientos para el 40% de los casos que carecen de ellos. La investigación es básica en cualquier tipo de enfermedad. Aquí es primordial, pues porque en muchos casos una persona, hasta desde que se detectan los primeros síntomas hasta que es catalogada, por llamarlo de alguna manera, como una enfermedad rara, el proceso es muy complicado porque porque influyen muchos factores. El que la enfermedad sea detectada en un momento, cuanto primero mejor, para nosotros y en este caso para las personas afectadas es fundamental. Concefe Asturias agrupa a 13 entidades de enfermedades raras, entre ellas la Asociación de Enfermos Musculares del Principado, ASEMPA, la Asociación Asturiana contra la Fibrosis Quística, la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica o la Asociación de Afectados por Miastenia Gravis. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Más asuntos. La desclasificación de los papeles del 23F abre un debate sobre la posible vuelta a España del rey emérito. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto esa puerta, ha abierto esa posibilidad al señalar que la desclasificación de los documentos debe reconciliar, dice el presidente del partido, a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Expresó también su deseo de que el rey emérito regrese a España. Recordamos, está en Abu Dhabi desde 2020, una idea que ha secundado la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Yo creo que el presidente Feijóo ha sido muy claro. Hemos conocido estos días información del 23F, no nueva, ya la teníamos todos conocido, que ha quedado claro el papel determinante que ha tenido el rey Juan Carlos para la democracia de nuestro país. Y el presidente Feijóo lo que entiende es que si el rey Juan Carlos desea volver a España, que es un buen momento para que lo haga. Ahora que todos los españoles conocemos el papel determinante, más allá de libros conocemos el papel determinante que tuvo y por lo tanto entendemos que debe ser así. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, deja claro que la decisión de que vuelva o no el rey emérito no les corresponde al Gobierno, que es el propio Juan Carlos y la Casa Real quien tienen que decidir. Depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al Gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición. Y en Castilla y León ya ha empezado la campaña electoral de cara a las elecciones del día 15 de marzo. El presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha estado presente en Burgos en el acto de arranque de campaña de los socialistas. Estuvo junto al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y allí Sánchez anunció que el Consejo de Estado ha avalado la propuesta del Ejecutivo para blindar el aborto en la Constitución. Asegura Pedro Sánchez que es necesaria esa reforma al considerar que aunque el derecho al aborto está legislado, en la práctica la ley no se cumple en algunos territorios. Echemos un vistazo a lo que ha pasado durante estos 4 años en Castilla y León. Yo de repente un día me encuentro en los medios de comunicación que Mañueco, porque se lo ha pedido Vox, dice que las mujeres que vayan a una clínica privada a abortar, antes se les va a obligar a escuchar el latido del feto.
Será hoy cuando el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acuda a un acto, en este caso a Ciudad Rodrigo, Salamanca, mientras que el candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, estará hoy en León. En su arranque de campaña, ayer ensalzaba las certezas de su partido, contradecía el ruido o extremos de sus rivales. Tenemos 15 días para recorrer todos esos rincones y os pido que me ayudéis. La respuesta está en las urnas. La respuesta es el 15 de marzo. La respuesta es certeza frente a incertidumbre. La respuesta es proyecto frente a vacío. La respuesta es raíces frente a improvisación. Y frente al ruido, nueces. Y hoy, 27 de febrero, se cumplen 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Lo hizo el pueblo de la mano del Frente Polisario. En la actualidad, esta fecha sigue siendo un símbolo de resistencia, construcción institucional y afirmación del derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro. Sobre la mesa, el exilio, la dispersión y el proceso de descolonización inconcluso del Sáhara Occidental. Salamu Hamoudi, responsable de Asuntos Políticos en representación del Frente Polisario en España, dice que el de hoy es un día de celebración, pero también de reivindicación de lucha. Un Estado que fue creado hace medio siglo, que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, lucha de una manera, digamos, digna, con mucha resiliencia. En esos 50 años hemos aprendido a consolidar un Estado que es miembro de la Unión Africana, que es un Estado que respeta los derechos humanos, la legalidad internacional, y en estos momentos pues estamos festejando ese medio siglo, pero igual que festejamos también reafirmamos nuestro compromiso, nuestra determinación de seguir luchando hasta la independencia total de la República Árabe Saharaui Democrática. Insisten en que conmemorar el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui es un acto de memoria, pero también de responsabilidad colectiva. Exigen una solución justa, pacífica y duradera para el Sáhara Occidental conforme al derecho internacional. Mohamed Mbarek, representante de COSARA, la Comunidad Saharaui de Asturias, subraya que muchos países han reconocido ya la legitimidad de la República como agente político. Y de hecho es una realidad irreversible, es un miembro constituyente de la unidad africana, también es un país, una república reconocida por más de 60 países a nivel mundial, del continente africano, latinoamericano, y precisamente los saharauis festejan siempre esa efeméride, el 27 de febrero, y como había dicho, representa un antes y un después para el pueblo saharaui. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y abrimos capítulo cultural. El Teatro Palacio Valdés de Avilés vuelve a ser escenario de un estreno absoluto. Este viernes llega al escenario Sensación Térmica, una obra basada en la novela homónima de Maite López que muestra la amistad, el dolor, el abuso, las ilusiones y los sueños de tres mujeres jóvenes que comparten piso y confidencias. Su directora es Vanessa Espín y la describe como una obra en la que se cuenta y se canta desde el humor, desde la ironía y desde la herida de muchas de las violencias que sufren las mujeres. De ahí el carácter profundamente feminista de esta representación. Es una obra que habla desde el humor, desde la ironía y desde la herida de muchas de las violencias que sufrimos las mujeres. Entonces, claro, ese conjunto hace que sea una obra profundamente feminista. Y mañana sábado se celebra la edición número 40 de los premios Goya en el auditorio del Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona. Suenan como favoritas películas como Los Domingos, con 13 nominaciones, o la aclamada Sirat, con 11. Los presentadores de la gala de este año son Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Nos lo cuentan en este reportaje Cristina Natal. Se darán un total de 30 premios Goya. 2 de ellos ya tienen nombre y apellido. El Goya Internacional será para Susan Sarandon y el de honor para el asturiano Gonzalo Suárez. Es un premio sin película. O sea, lo que quiero es hacer cine. Después, hacer algo que todavía no sé lo que voy a hacer, eso me estimula más. Ahora ya no hay productores, ahora son plataformas. Con las plataformas no hablas. Todo es un consumo acelerado y sobrevivir. Pues los Goyas que ya tienen nombre, Susan Sarandon y
Gonzalo Suárez, pero para el resto habrá que esperar a partir de las 10 de la noche. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en... Con 13 nominaciones, Los Domingos es la película que parte como una de las favoritas, la historia de una joven de 17 años que anuncia a su familia la intención de ingresar en un convento y que ha abierto un intenso debate. Está nominada en las categorías principales Mejor Película, Dirección y Guión, con Alauda Ruiz de Azúa y sus protagonistas, para Miguel Garcés y Patricia López Arnaiz. También ha generado polémica Sirat, la película de Oliver Laxe deja entre el público opiniones encontradas, o te gusta mucho o nada. También opta a la mejor cinta, guión y prácticamente todas las categorías técnicas, destacando la de sonido. ¡Vamos detrás de ellos, venga! Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente. Precisamente el silencio, la falta de oídos, lo que marca Sorda, con 7 nominaciones, incluyendo la de Mejor Película, plantea la gestión de la llegada de un bebé, la maternidad y la relación entre una persona oyente y otra que no lo es. Su directora opta al Goya en la categoría de regidora novel y guión adaptado. La película reflexiona sobre cómo la sociedad organiza la comunicación y la inclusión. Hábleme de usted, Vicente. ¿De mí? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que le gusta hacer en su día a día? Más Palomas aborda otro tema de carácter social y también de inclusión. Se centra en la historia de un hombre homosexual que se encuentra en libertad fuera de su entorno, fuera del armario, pero debe regresar a casa por motivos de salud. Su personaje principal, interpretado por José Ramón Soroiz, es uno de los firmes candidatos al Goya a Mejor Actor. La cinta de Aitor Arregui y José Mari Goneaga tiene 9 nominaciones, entre ellas también la de guión adaptado. Busco al responsable del hotel. Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel. Genaro Palazón, metre del Palace. Santiago Medina, teniente de intendencia. Mucho gusto, señor. Arriba España. Arriba siempre. Hay que organizar una cena. ¿Para quién? Para Franco. Para Franco. La cena es una apuesta distinta dentro del cine español de esta temporada, una comedia histórica que adapta la obra de teatro homónima y que mezcla humor con crítica social. Dirigida por Manuel Gómez Pereira, la película sitúa al espectador en la posguerra española en una cena, como hemos escuchado, organizada para Franco en el Palace. Esta comedia cuenta con 8 nominaciones, entre la que destaca Mejor Película, también Alberto San Juan como actor principal o Elvira Mínguez como candidata a actriz de reparto. También opta al Goya al Mejor Guión Adaptado y a la Mejor Canción. Esta canción es, junto al Goya honorífico a Gonzalo Suárez, la nota asturiana de esta 40 edición. Es un tema compuesto, y mientras tanto canto, un tema compuesto por Víctor Manuel e interpretado por Nora Hernández. Y mientras tanto canto, cerramos invitándoles mañana a partir de las 10 de la noche a que disfruten de la 40 edición de los Premios Goya y del cine español. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, hoy es 27 de febrero, Día Mundial de las ONGs, un día de sensibilización global celebrado en más de 145 países para reconocer el trabajo de estas organizaciones, también de todas las personas que las conforman de una u otra manera. Es un día reconocido oficialmente por la Unión Europea, que cuenta con el respaldo de gobiernos, organizaciones, un día del que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros dos invitados, con Lucía Nosti, con una de los miembros de la Junta Directiva de la CODOPA, de la Coordinadora Asturiana de ONGs, con Jorge Coque, de Ingeniería Sin Fronteras. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Encantados. Muchas gracias. Empezamos con una quimera, podríamos decir, ese 0,7% del PIB, ese horizonte 2030, Agenda 2030...
se va dando tímidos pasos, pero no sé si lo suficientes, entiendo que no, para convertir en factible ese objetivo del 0,7 del PIB. Pues ahí seguimos en esa reivindicación histórica de las ONGs. Ahora mismo hay un plan director del gobierno asturiano, ¿no?, que sí que contempla, ¿no?, como meta de cara al 2030 y con unos, digamos, metas intermedias, ¿no?, para aquí en Asturias alcanzar ese compromiso. Estamos todavía lejos, no solo en Asturias, sino en todas las comunidades autonómicas, ¿no?, con una media de un 0,1, fíjate, hasta el 0,7. Hay algunos ayuntamientos que sí que se acercan más, pero todavía seguimos en esa reivindicación, claro. Jorge. Sí, si lo miras a nivel internacional, de los 30 o 40 países, no recuerdo exactamente el número de países donantes. ¿Sabes? El mundo de la cooperación se divide en los que reciben y los que dan en términos netos, ¿no? Nosotros somos España desde el 80 y pico, primero éramos receptor. Somos país donante. Bueno, pues de todos esos solo hay 4 o 5, bueno, los que os podéis imaginar. Noruega, Dinamarca, que dan por encima del 0,7. España horrible. España a nivel global, Lucía ahora expresaba a nivel autonómico, el conjunto del Estado español está dando el 0,2. No llegamos ni al tercio, muy mal, porque además es un compromiso, está firmado. Ya se sabe que últimamente los acuerdos internacionales no pesen mucho y no solo en esto, pero... Estados Unidos, la administración Trump ha decidido un recorte totalmente suicida, 90% en cooperación internacional. Eso irreversiblemente va a tener impacto en todo el mundo. 90% no es recorte, es anularlo casi es prácticamente totalmente. Anularlo, sí. es arrasar con la cooperación, ¿no?, internacional, y eso va a tener un impacto obviamente en las comunidades más vulnerables del planeta, ¿no?, que a veces creo que tenemos que tener un poco la perspectiva de que hablamos de personas, ¿no? Cuando hablamos de cifras se nos van un poco las personas que van a ser las que sufran esos recortes. Hay que decirlo con claridad, es un asesinato de masas, quiero decir... Esto fue el año pasado ya, cuando recortaron. Estados Unidos en aquel momento representaba el 40% de las donaciones a nivel internacional, y eso desaparece. Significa, y es que además hay estudios hechos en aquel momento y hasta ahora que evidencian que la inmensa mayoría era para ayuda alimentaria, educación, sanidad. Esto es cobertura de necesidades básicas. La gente está muriendo en masa en los países más pobres del mundo, en África subsahariana, el sudeste asiático, en algunos países más pobres de América Latina, por esto. No es una etiqueta, es un hecho. Este 1 de marzo, el domingo, vence el plazo impuesto por Israel para que las organizaciones se retiren de los territorios ocupados. Médicos Sin Fronteras acaba de comunicar que ellos no se van a ir, que van a seguir atendiendo a la población civil. ¿Cómo ves ese futuro a corto plazo, teniendo en cuenta esa fecha que ya tenemos encima? Es uno de los retos que nos estamos encontrando. El caso de Israel es uno de ellos, pero lo estamos encontrando también en El Salvador, ¿no? La criminalización de las ONGs. Claro, tenemos un poco el papel ese de mantenernos en nuestro sitio, pero la cuestión es también que peligra la vida también de los cooperantes que están allí, etcétera, ¿no? Es un tema complejo, pero tenemos que reivindicar la necesidad de las ONGs en estos países en conflicto, por supuesto. Más importante, a día de hoy hablas de criminalización, de estigmatización. En tiempos de polarización, poner en valor la importancia de estas organizaciones cuando vivimos en un mundo de bulos, de desinformación, de pseudomedios que muchas veces atacan para desacreditar la labor de las organizaciones. Claro, porque a veces además se nos simplifica en la labor más asistencialista de... lleva recursos, que por supuesto es una parte, pero cuando se nos está echando de Gaza, cuando nos está echando de Cisjordania, evidentemente es porque además, y a lo mejor de manera muy preferente, somos testigas incómodas, y por tanto por eso se nos echa. Porque yo en todos los proyectos en los que he estado empezamos siempre con temas más económicos, más de movilización de la base social, pero antes o después te metes en derechos humanos, te metes en género, porque el desarrollo es algo muy complejo. Y ahí
con toda la modestia del mundo, pero también de manera muy ambiciosa, ese es nuestro papel al final. Sí, no, iba a decir que un poco en esta misma línea que decía Coque, que las ONGs, siendo testigos incómodos que lo somos de estos espacios, son también las que tienen un conocimiento mayor, ¿no? de datos que pueden matar esos bulos, esa desinformación, y tenemos que apostar también no solamente por la asistencia a la cooperación, sino por ese trabajo de sensibilización e información en los países del norte, ¿no? de contrastar con datos reales y verídicos lo que está pasando en otros países. Hablas, Jorge, de que a veces se simplifica el papel de las ONG, se les acota como un papel asistencialista. España tradicionalmente siempre se ha dicho que es un país solidario, que es un país que aporta, que responde a las emergencias, a las situaciones de vulnerabilidad, pero quizás eso no va en paralelo al grado de movilización. Quizás la gente se moviliza menos, ayuda en momentos puntuales, pues hay grados de donaciones, gente que se asocia de organizaciones, pero luego a la hora de movilizarse, a la hora de, a lo mejor de ir al foco del problema, de analizar, de hacer red ciudadana, ahí a lo mejor no estamos tan bien situados. ¿Qué opináis? Mira, estábamos comentando antes de entrar en el estudio, precisamente estábamos hablando de eso, ¿no? Del papel de la sociedad civil y de cómo también es el de las ONGs, el de un poco impulsar, animar estas movilizaciones que sean basadas en la información, en el conocimiento. Sí que la sociedad civil creo que responde más a emergencias, digamos, sobrevenidas, ¿no? Obviamente, cuanto más cercanas en el espacio, pues quizá también, ¿no? Es mayor la respuesta, pero quizá hay ese papel un poco de las ONGs, de decir, oye, esto está pasando, no es una dana en Valencia, es una dana en Nicaragua, pero ha de preocuparnos igual en un mundo global como en el que estamos, ¿no? Creo que ese papel, ¿no? de transmitir que estamos en un mundo global, en un mundo compartido, es un poco el que tenemos las ONGs. Sí, absolutamente. Me acuerdo hace poco por una salida en redes sociales de las chavalas y los chavales que fueron el año pasado a diferentes proyectos en el terreno de otro programa Juventud Asturiana Cooperante y los haters de siempre entrando, mejor estabais aquí cuidando a los viejos asturianos que están desatendidos. Bueno, pues resulta porque uno conoce a varias de estas personas que esa gente que va a Nicaragua, que va a Guinea, que va a diferentes países donde las ONGs asturianas, una parte de ellas, estamos ya operando y les generamos un hueco donde aportan de manera muy relevante y también son aportadas estas personas, pues resulta que estas personas también, como no, están involucradas en proyectos sociales aquí. O sea que no, una cosa no quita a la otra, sino que al contrario se realimenta. Y además, como decía hace un momento Lucía, nuestra labor también es de denuncia y esa gente cuando vuelve lo cuenta y sensibiliza a otras. Entonces, bien, es verdad que el nivel de movilización no es el que nos gustaría, pero también es verdad que la llegada de estas personas jóvenes nos anima de nuevo porque están renovándonos, nos están criticando y nos están obligando a actualizarnos a un mundo donde las vías de movilización son otras. Y es una manera también de luchar contra esos mensajes que a veces nos llegan de que la juventud no se moviliza, que la juventud no se implica. Eso lógicamente es un mensaje generalista y hablas de ese de la gente que que desprestigia, que dice que el mensaje de la derecha, de la extrema derecha, de que hay que priorizar lo cercano frente a lo lejano, es un mensaje simple, es un mensaje que se repite, pero que es un mensaje que está haciendo mucho daño, contra el que está siendo complicado luchar porque cala, porque se difunde. Lamentablemente cala. Yo al menos llevo 20 años y Jorge creo que más en la cooperación. Yo más, pero porque soy más viejo, no hay mérito ninguno. No, pero llevamos luchando contra ese mensaje todo ese tiempo y más, ¿no? Es decir, el enfrentar a la pobreza de aquí con la pobreza de fuera. Y como decía Jorge Coque, no hay dilema. Es decir, al final las personas comprometidas lo son en los dos ámbitos la mayor parte de las veces, ¿no? Y efectivamente no hay ningún dilema. Es decir, la lucha contra la pobreza ha de serlo en todas las partes, ¿no?
¿no? Y sí, simultáneamente a eso yo recuerdo también en redes sociales lo mismo, ¿no? No sé si era una manifestación de apoyo al pueblo palestino o algo así, y gente en redes sociales decían, pues no os hemos visto en las manifestaciones de apoyo a la sanidad pública aquí en Asturias, y yo, pues estábamos en las dos, quiero decir. Sí. Obviamente. Sí. Yo quien no he visto es a ti, hater, a ti sí que no te he visto. No, porque además echen demasiado tiempo escribiendo toda esa basura, entonces no ellos da tiempo a salir a la calle o no querían salir a la calle. Bueno, está claro, yo creo que el tema no da para más. No da para más, pero está ahí, o sea, me refiero. Sí. Yo entiendo que llega a ser frustrante que muchas veces se invisibilice, que se estigmatice, que se denoste el trabajo que hay detrás, la gente que aporta sus propios recursos económicos muchas veces para viajar fuera. Claro. Entonces, bueno, entiendo que es frustrante. Yo no sé si podemos hacer algo de ejercicio de autocrítica a la hora de algún punto flaco para llegar, para transmitir un mensaje, para defender la labor de las ONGs. Antes hablabas tú de la gente joven y cómo quizá su forma de comprometerse, porque se comprometen, yo no digo que no eso es diferente, ¿no? Los medios de comunicación cambian, la forma de transmitir un mensaje cambia, quizá tenemos que aprender a ser más ágiles, más dinámicos, más visuales, ¿no? En la manera en que transmitimos los mensajes. La sociedad está cambiando en ese sentido y creo que ahí las ONGs tenemos un trabajo por delante también de revisar la manera en la que trabajamos. Jorge, ¿qué es? Y que no se nos olvide que por el hecho de haber nacido aquí no tenemos más derechos que la gente que nació en un sitio más pobre. O sea, cuando de manera muy modesta equilibramos un poco, llevando algunos recursos de carácter público al terreno en estos casos, realmente lo único que estamos haciendo es devolver a las poblaciones recursos que realmente deberían haber tenido en origen. El mundo, sabemos, está muy mal repartido. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, y si queremos ir a lo egoísta, toda esta gente que está en contra de la inmigración, esa gente no vendría aquí en las condiciones horrendas en las que muchas veces vienen, si tuvieran condiciones adecuadas en sus países. Por tanto, es lo que intentamos hacer realmente, que la gente venga cuando quiera, pero no porque esté obligada. Y nosotros, en países en los que estamos trabajando temas de desarrollo rural, en poblaciones paupérrimas, nos encontramos gente joven también allí, con unas ganas súper estimulantes de hacer cosas que te anima desde luego a seguir trabajando en este sentido y luego a contarlo como lo estamos contando hoy. Tú vienes de Ingeniería Sin Fronteras, Médicos Mundi, no sé si podemos concretar algún proyecto que tengáis en marcha ahora mismo. ¿Cuál es la presencia sobre el terreno de... Por ejemplo, Médicos Mundi llevamos muchos años ya trabajando en Mali, en una zona que se llama Culicoró, en lo que es mejorar los determinantes de salud de la zona, ¿no? Es decir, todo, desde las condiciones de la vivienda, atención sanitaria, la educación, la promoción, ¿no? de la autonomía económica de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de elementos que incurren en la salud, ¿no? de la comunidad y estamos tampoco trabajando en ellos hace ya unos cuantos añitos. ¿Y en el caso de Ingeniería Sin Fronteras, Jorge? Pues muy parecido. Lo que pasa es que nosotros no somos del ámbito sanitario, somos del ámbito ingenieril. Entonces a nosotros se nos llamó hace unos años, igual que ellas, nosotros somos parte de una federación, hay distintos modelos. Entonces ahora estaríamos hablando de Ingeniería Sin Fronteras Asturias, ¿no? Que somos parte de la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras. Se nos llamó hace unos años, la última línea de proyecto, el último programa en el que estamos involucrados, pues es en Guinea-Conakry, la República de Guinea, es de las 3 Guineas que hay en África, la francófona. Estamos, suelo decirlo, en el continente más pobre del mundo, en uno de los países más pobres de África, en la región más pobre de Guinea, en la Guinea Forestier, la Guinea forestal, y con la etnia más pobre de esa comunidad, los Guersé. Estamos en una decena de comunidades rurales, una población de unas 50-60.000 personas, trabajando formación técnica para el empleo, precisamente para fijar población joven allí, y esa formación
ofrece servicios y bienes que la propia población necesita. Por ejemplo, es un país tan pobre que no hay red eléctrica. Pues estamos electrificando mediante sistemas de paneles solares fotovoltaicos estas comunidades rurales, y eso permite crear pequeñas cooperativas de electricistas que a partir de los cursos de formación y dentro ya de los cursos de formación están electrificando. ¿Qué pasa? Que al final acabamos en el tema de género. Las mujeres, como suele suceder, pero también aquí en Asturias, que no se nos olvide, están relegadas. Entonces, pues dentro de eso, al final debíamos meternos en género, y estamos impulsando que las chicas jóvenes se involucren en oficios tradicionalmente masculinizados, como parte de la cosa sería mucho más compleja, no hay tiempo para explicarlo, pero sí me parece importante, porque lo decíamos al principio, empiezas con cosas como más técnicas, más profesionales, pero al final acabas metiéndote, cómo no, en aspectos que en principio no nos competirían. Bueno, pues si te parece, Jorge, nos emplazamos para otro momento para seguir profundizando en este y otros proyectos. Jorge Coque, Lucía Nosti, gracias por habernos acompañado. Un placer. En el matinal de la Muchísimas Radio gracias Pública. a vosotras, cuando queráis. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Información deportiva con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. En unos minutos la plantilla del Real Oviedo tendrá su última sesión de trabajo antes del partido de mañana a las 9 de la noche ante el Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere. Eric Bailly está descartado para la cita y es duda Fede Viñas, que ayer no se ejercitó con sus compañeros. Por otro lado, el presidente del Oviedo, Martín Peláez, ha querido salir al paso de los rumores que sitúan al Grupo Pachuca vendiendo su mayoría accionarial. Ante lo que ha acontecido, que dicen, o las dudas de que el Grupo Pachuca va a vender al final de la temporada, o que hay una inestabilidad económica en la institución, yo quiero reiterar nuestro compromiso. El compromiso del Grupo Pachuca está más implicado que nunca, está más comprometido que nunca, y el Grupo Pachuca va a permanecer aquí, primero Dios, por muchísimos años. La entidad carballona recibió ayer la noticia de que la Cuota ha dado de paso su proyecto para la futura ciudad deportiva en La Belva. En el Sporting no se quieren correr riesgos y Nacho Martín tampoco estará esta jornada. El noreñense continúa con problemas en el tendón de Aquiles y se perderá el partido del domingo a las 4:15 en el Molinón frente al Leganés, un encuentro en el que seguirá de baja a Andrés Cuenca, quien se prevé que pueda estar 2 semanas más en el dique seco. En Primera Federación, hoy juega el Avilés. Desde las 9:15 de la noche visita al Tenerife con el equipo en cuadro. Dani Vidal ha convocado a Héctor Peláez, del filial, y a los juveniles Geni y Nico Palacio. En Segunda Federación se adelantan 2 partidos para mañana. Desde las 6, el Unión Popular de Langreo recibe a la Gimnástica Segoviana y el Marino de Luanco al Valladolid Promesas. En la Segunda División Femenina de Fútbol Sala, el Gaitero Rodiles visita mañana desde las 7 al Mioño. Fuera del fútbol, mañana se cierra la fase de grupos de la Copa de Europa Femenina de Hockey sobre patines. El Telecable, ya clasificado para la siguiente ronda, recibe al Sardañola desde las 7:15. En la División de Honor Plata Masculina de balonmano, mañana a las 7:30 el Confiabas Oviedo visita a un histórico, a Naitasuna. Media hora después, a las 8, el Lobas Global Attack Oviedo recibe al Pozuelo, segundo, con la idea de incluso acabar líder la jornada. Además, comienza la segunda vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Americano para los Gijón Mariners, que visitan mañana a los Black Demons, favoritos al título, desde las 7. En rugby, en la División de Honor Élite, el Pasec Belenos recibe este sábado a las 4 al Hernani, y hoy comienza el Campeonato de España de Short Track en el Palacio Velódromo Luis Puig en Valencia, y Asturias acude con 12 atletas. Entre ellos está Manuel Bea, inscrito en 2 pruebas, en los 4x400 metros mixtos y en los 400 metros. También en la competición de 400 está la olímpica Bárbara Camblor. Bea Álvarez correrá los 3000 metros, o Ignacio Bernardo, quien participará en salto de altura. Bueno, y antes de ir con la información económica, un apunte, porque a estas horas hay un atasco en la autopista Y, sentido Oviedo-Gijón, a la altura del polígono del Espíritu Santo. 4 kilómetros de retenciones por un accidente de tráfico. Solo hay daños materiales, pero la colisión está complicando la circulación en estos momentos. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad bursátil con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Dónde nos fijamos hoy?
Pues la verdad es que hoy va a ser una sesión importante porque tenemos una buena batería de resultados empresariales, sobre todo aquí en España tenemos Amadeus, tenemos Tubacex, Técnicas Reunidas, Celnex, Acerinox, IAG, Acciona, tenemos una batería muy importante, y también sobre todo porque vamos a conocer algunos datos ya preliminares de este cierre de febrero, que como son datos de inflación principalmente en España, Francia, Alemania. También tenemos las expectativas de inflación que va a publicar el Banco Central Europeo, pero principalmente esos datos también de inflación, y todo ello en una sesión en la que empieza más o menos tranquilo. Los futuros vienen marcando ahora en el IBEX ligeras caídas, pero en el Eurostock está marcando ligeras subidas, tras una sesión de ayer en Wall Street donde especialmente la tecnología lastrada por Nvidia, a pesar de que los resultados de Nvidia fueron muy buenos y la guía prevista para este 2026 también superó las expectativas, bueno, parece que no consigue disipar las dudas que hay en torno a la inteligencia artificial. Eso hizo que las tecnológicas ayer cayeran, Wall Street cayera, pero ya en el mercado en Asia se tranquilizó y parece que el inicio de sesión va a ser tranquila. Y simplemente destacar de ayer, bueno, pues que se iniciaron una tercera ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Parece que podemos tener principios de marzo entre el 1 y el 6, la semana que viene podríamos tener en noticias, con lo cual es una fecha pues a seguir muy de cerca. Gracias, José Antonio. Buen fin de semana y hasta el lunes. Gracias, buen fin de semana. Bueno, y nos vamos, cerramos este matinal de RPA, nos vamos con OBK, concierto de ese grupo a las 10:30 de la noche, hoy en la Sala Estilo, en Oviedo. Gira Vértigo Tour, celebran 35 años de trayectoria. Con ellos nos vamos, nos despedimos. Buen fin de semana, gracias. Fui yo, fue nuestro.